Dos señores que piensan la Argentina para hablar de lo que está pasando ahora, de lo que puede pasar, Julio Bárbaro y Marcos Novaro. La primera pregunta que les quiero hacer es cómo ven la situación política en este fin de año y en este contexto de escándalos de corrupción y de cosas que están pasando y que hemos escuchado en este programa hasta ahora. Que empiece el que quiera. Usted. Bueno, yo creo que, digamos, ha pasado muchas veces, ¿no?, que la corrupción empieza a molestarle a la gente realmente cuando la situación económica se debilita, ¿no? Cuando la economía crece, la gente por ahí sabe que le roban al Estado, pero le roban a otro, digamos, no a él, ¿no? Y cuando la economía empieza a caer y empieza a deteriorarse la situación económica de las familias, lo que roban los políticos nos están robando a nosotros, digamos, ¿no? Son los que nos están sacando el ingreso de todos los días o el empleo. Y me parece que eso es en parte lo que está pasando en este momento, en que además se empalma eso con una revelación que creo que ha sido muy tardía en el ciclo kirchnerista, que es que el kirchnerismo no ha sido más honesto que el menemismo, digamos, ¿no? Y probablemente en algunos aspectos ha sido bastante más corrupto y mejor organizado. Y entonces esos dos procesos empalmados me parece que están dando por resultado una situación que para el gobierno por ahora parece no ser demasiado peligrosa, porque Cristina se mantiene en las encuestas, porque mucha gente tiene miedo de que la situación empeore y entonces dice, bueno, mejor que a Cristina le vaya bien, porque si esto termina mal vamos a perjudicarnos todos. Y con eso creo que el gobierno se conforma, digamos, ¿no? Y por otro lado retiene la iniciativa legislativa, retiene el control de la caja y de los recursos públicos, por lo tanto cree que puede aguantar hasta 2015. Es probable que de todos modos la situación aguante como está, ¿no? Pero yo creo que el deterioro va a continuar si la situación económica no mejora y si el gobierno no cambia las estrategias que está desarrollando para atajar los problemas políticos, institucionales y sobre todo judiciales que está teniendo, ¿no? Julio. Se acaba un gobierno que no imaginó que el que lo sucediera no fuera del mismo palo. O sea, el kirchnerismo concibió el poder como si se pudiera eternizar en él. Y entonces actuaron como para siempre. Digo, esto es una cosa que se veía clarito. Ellos decían, después de nosotros venimos nosotros, porque todo el resto de la democracia somos neoliberales, golpistas, qué sé yo. Digo, toda esta historia, este relato que inventaron, ahora se les pincha. Primero porque el personalismo exagerado, como el de Cristina, solo puede elegir de heredero a un verdugo. Digo, cuando ellos dicen no me gusta Scioli, pero si el Scioli que no les gusta es el único que lo puede heredar. O sea, es la contracara del sectarismo de Cristina. Yo decía en algún momento, Scioli es un discípulo de Gandhi que fue elegido para suceder al estalinismo. Claro. Medio difícil eso, no hay experiencia. No hay experiencia en esto. Pero además tampoco hay experiencia en esta estupidez de que le vamos a llenar toda la lista como si hubiera un presidente que va a ser esclavo del presidente anterior. Este es otro grotesco. Si aquel que llega al poder es el dueño del poder y el que se fue. O sea, algo el kirchnerismo tendría que hacer memoria de qué hizo con Duhalde para recordar qué harían con él si ganan los de ellos, que es casi imposible. Porque el antigobierno oscila arriba del 60%. O sea que acá es una en Massa o Macri. Ellos hasta el momento no son Pato Ringo porque se hacen los distraídos como los que están en terapia intensiva y hablan de las vacaciones. Pero lo que viene es la muerte. Si a ellos se les acaba. Y entonces estamos viendo cuándo empiezan las primeras deserciones. Nada más que esto, que no debe faltar mucho, Marco. Ahora digo, con este clima de escándalos de corrupción, digo, yo temo que la sociedad un poco se agobie de los partidos, de los dirigentes políticos, porque este ya es el tercer gobierno que termina con fuertes denuncias de corrupción. Fue Menem, fue de la Rúa, ahora los Kirchner. ¿No hay un riesgo de que la sociedad se termine fatigando de todo lo que es política? Bueno, en parte ya está fatigada, ¿no? Yo creo que más allá del discurso sobre la centralidad de la política, la vuelta de la militancia y demás, la verdad es que el interés político de los ciudadanos promedio es bajo. Y el grado de interés en informarse, en estar al tanto de lo que sucede y tener un juicio formado sobre lo que sucede,
también es bastante más acotado de lo que creemos, digamos, ¿no? El público de los medios de comunicación que está atento a las noticias, que es un porcentaje muy bajo. Y eso no es para nada bueno, ¿no? Yo creo que el problema, además con la corrupción, sucede en que se combina una percepción de que está muy difundida la corrupción con la idea de que en verdad es muy difícil cambiar eso, ¿no? Por eso a veces en las encuestas aparece como que la corrupción no es un tema central para mucha gente. Pero se le pregunta, ¿la corrupción existe? Sí, está en todos lados. ¿Eso es grave? Sí, es grave. Pero como no se puede cambiar, yo no lo pongo en la prioridad de la agenda. Porque lo que me importa es a ver si se puede cambiar la inflación, el desempleo, la pobreza. La inseguridad. ¿No? Entonces, ahí hay una especie de resignación con una baja calidad de la democracia argentina que sin duda es el mayor desafío, digamos, y no solamente por la corrupción, sino por en general la baja calidad de las políticas públicas, ¿no? De los bienes públicos en general, educación, salud, transporte, digamos, pongamos el tema que queramos. Hay una enorme cantidad de desafíos de mejorar la calidad de las instituciones para que los bienes públicos sean mejores, digamos. Y me parece que en estos años lo que ha sucedido es que ha habido una enorme cantidad de dinero, se ha gastado muy mal ese dinero y ahora se está viendo que además buena parte de ese dinero no solamente se gastó mal, sino que se gastó en negocios privados, digamos, ¿no? Y el hartazgo puede rápidamente ganar a una sociedad que se siente defraudada, ¿no? Lo vimos, vos mencionabas en la etapa del menemismo, digamos, buena parte de la crisis del final del menemismo tuvo que ver con la corrupción y con la sensación de frustración, con una promesa de modernización económica y mejora de la calidad del Estado, que ya a fines de los 90 en buena parte de la sociedad se sentía frustrada, ¿no? Julio. Yo creo que somos una sociedad que tiene que revisar su relación con la política. Nosotros le ponemos una infinita pasión al fútbol, lo digo siempre, entonces tenemos director técnico y jugadores respetados en el mundo. Y la política es un hobby de segunda, donde priorizamos la viveza, no la inteligencia, no el proyecto. Cuando no hay proyecto, digo, el vivo, la gambeta corta. Yo veía ayer las elecciones en Uruguay, lo veíamos todo. Yo digo, los personajes, los candidatos, tienen un nivel, un pasado heroico, un presente de sabio, una coherencia, un partido, equipo, toda una cantidad de cosas que nosotros tenemos a disposición, pero que no utilizamos porque nos parece que la política... Ahora, hay más politización en eso, ¿eh? Es decir, hace 10 años había 2 programas de televisión con política, ahora hasta los programas de humor tienen que poner política. Hay un apasionarse por la política, pero nos falta meternos, involucrarnos, hacernos cargo de la política. El apoliticismo lleva a este tipo de relación. La corrupción es el resultado de la distracción de la sociedad. Si la sociedad exige, es ella la que construye la fuerza y el nivel de una política distinta. En los últimos días, desde el gobierno sobre todo, se habló mucho de que el candidato kirchnerista, que será Scioli, podría ganar en primera vuelta. ¿Ustedes creen que la sociedad está en condiciones hoy de votar en primera, de ganar, hacer ganar a un heredero del kirchnerismo en primera vuelta? Ahora, yo creo que ellos, si no sueñan con eso, se suicidan, les queda un sueño. Sí. Bueno, como posibilidad existe matemáticamente, digamos, ¿no? Porque si todas las fuerzas de oposición sacan menos de 30 y el gobierno logra, 40, con el miedo a que el cambio es riesgo, que la situación puede aguantar y que podemos estar mucho peor de lo que estamos, digamos, con un discurso, digamos, de conformismo, finalmente se pueden juntar esos votos mínimos del 40%. Ahora, me parece que como posibilidad política es muy remota. En primer lugar, por un mecanismo que el propio gobierno creó, que son las PASO, ¿no? Las PASO, yo creo que más allá de cuántas listas opositoras haya, van a funcionar como una interna abierta de la oposición. Y el que quede mejor parado después de las PASO me parece que va a concentrar el voto opositor, porque hay un 60-65% de la gente que no quiere que gane el oficialismo. Ahora, obviamente que como sistema electoral es bastante eficiente, ¿no? Porque vamos a tener una elección que supuestamente es para elegir candidatos dentro de las distintas fuerzas políticas, que en realidad lo que va a funcionar es como una encuesta general para que todas las fuerzas de oposición vean quién puede sacarse un poquito de cabeza, digamos, de luz,
y salir como caballo ganador en la primera vuelta. Seguramente, digamos, Massa, Macri también unen, como saben de esto, van a poner todo su esfuerzo en salir bien parados en las PASO y ganar esa elección que me parece que va a ser decisiva, ¿no? Les quiero hacer una pregunta a cada uno. Julio, ¿quién expresa hoy mejor al peronismo, Massa o Scioli? No, primero, puedo ir a Solana que te une. Si ya el peronismo y el radicalismo tienen tal grado de dispersión que en la Argentina somos centro-izquierda, centro-centro-derecha. Ya no somos más peronistas ni radicales. Es un pasado tan remoto que no define ni el... Yo digo siempre, el peronismo es la provincia donde nací, no ya el lugar donde habito. Porque no quieren decir nada, que tengo que ver yo con Ifrán, con Alperovi, con Zamora. Va de retro, digo, no tengo... Digo, y además parece que quedó del peronismo lo peor. Y entonces, sumado al estalinismo, que nos supimos conseguir, que son estos muchachos que están en justicia legítima, ¿no? Que es una justicia en la cual, o pensás como yo, te vas a Siberia, no sé dónde van a colocar Siberia, pero digo este hecho el peronismo no está más. El peronismo sirvió porque era un sello que le daba voto a una cantidad de personajes. Era una marca de hamburguesa, no era un contenido ideológico, no era la justicia social. El debate de Perón, lo que planteaba Frondizi, digo, todos estos debates en serio, la Argentina renunció a ellos. Entonces me parece que la política es lo que no sabemos dónde está y la tiene que recuperar un sector. Pero en radicales ya somos todos. Marcos. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que bueno, digamos, los partidos, ojalá que los partidos se recompongan. Yo creo que sí es cierto que durante estos años las fronteras partidarias se han disuelto porque parte de la estrategia del kirchnerismo, y en eso fueron bastante exitosos, fue dividir a todos los partidos, ¿no? O sea, que el Estado sea el gran distribuidor de recursos y que los partidos no existan, cosa de que no haya ninguna forma de coaligarse, cooperar y formar una mayoría alternativa desde la sociedad. Me parece que, de todos modos, los partidos han resistido. O sea, yo... No para... El radicalismo, pero el peronismo no. Bueno, a mí me parece que es un lugar cerrado. El hecho de que el peronismo haya evitado la colonización kirchnerista y que hoy muchos dirigentes políticos, incluso gobernadores, legisladores, sindicalistas, se definan como peronistas más antes que como kirchneristas, me parece que es una prueba de resistencia de una identidad desde la sociedad frente al Estado. Cosa que yo, sin ser peronista, y soy mucho menos peronista que vos, Julio, diría, es una buena noticia, digamos, ¿no? O sea, la sociedad ha resistido ese intento de manipulación desde el Estado que funcionó en la superficie, funcionó en la generación de una mayoría legislativa, pero no en la generación de una identidad del estilo estalinismo, digamos, disciplinario, ¿no? Bueno, una última pregunta. ¿Macri qué significa entonces? ¿Es el antiperonismo o es otra cosa? No, pero yo creo que antiperonismo no lo es. Creo que en Santa Fe están los socialistas, en Córdoba un gobernador peronista y en Capital un centro derecha que se define por la obra. Yo creo que anti nadie, digo, ni pro tampoco, pro peronista, ¿no? Sí, para mí empieza a haber definiciones de la contextura ideológica actual, no del pasado. Y eso me parece importante en las opciones, en todas las opciones, incluido Massa, que no lo dejo afuera. Pero creo que hacia adelante los partidos se tienen que redefinir. Y el debate lo tenemos que hacer en serio, las empresas, el Estado, la educación. Los grandes temas están pendientes de la política. Marcos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, Macri trata de construir algo nuevo, digamos, ¿no? No sé cuán nuevo es en términos programáticos e ideológicos. Trata de rescatar el desarrollismo. Bueno, ha hecho todo un esfuerzo por reivindicar la tradición desarrollista, frondicista y demás. Si eso es nuevo hoy en Argentina es porque, bueno, como decía Julio antes, digamos, los debates programáticos y de políticas públicas han retrocedido mucho, digamos, ¿no? Entonces, volver a los años 60 hoy, tal vez en algunos aspectos es innovar, ¿no? Porque la verdad que es la modernidad. Es la modernidad, digamos, ¿no? Hemos perdido un poquito de tiempo. Pero me parece que sí hay como un aire, digamos, de abrirse a discutir políticas públicas en muchos sectores, ¿no? Lo vemos en el radicalismo con los esfuerzos de Sanz, de darle un aire más moderno a ese partido a pesar de todas sus dificultades. Yo lo veo también en Massa y Scioli a pesar de todas las ambigüedades entre ellos, ¿no? Me parece que
Argentina no discutió política pública durante mucho tiempo, mucho menos política económica, ¿no? La idea de discutir algo como si fuera la técnica económica era como una aberración, porque lo importante era el poder político y eso determinaba todo. La ambición sustituyó a la idea. La voluntad se impone y no importa nada de lo que digan los técnicos. Y me parece que ese regreso de la técnica política, del encuentro entre expertos y política, me parece que va a ser muy bueno para la Argentina, ¿no? Muy bien, señores, les agradezco a los dos. Una pausa.